Es un verdadero placer de conoceros. La verdad es que yo oí de la Iglesia en Gallolá desde hace muchos años. Tanto mi esposa como yo somos originalmente de tierras catalanas. Yo nací en Tarrasa, mi esposa nació aquí en el Clínico. Lo que pasa es que, bueno, después de nuestra adolescencia, cuando el Señor nos dio capacidad, primero mi esposa marchó a Estados Unidos a prepararse para el ministerio y luego un año después marché yo. Estuvimos allí como 7 años y luego hemos estado banduendos. El Señor nos llamó a lugares donde el Evangelio no hubiera llegado como entendíamos que aquí en Cataluña había estado. Y entonces estuvimos después de 2 años en Valencia, 10 años en Pamplona y luego 13 años en Logroño. Y bueno, allí el Señor nos bendijo y pude terminar algunos estudios y pensé que quizás lo más coherente era intentar servir al Señor en esa nueva capacidad que el Señor me daba, y entonces estuvimos colaborando con la iglesia de Vilanova y la Geltrú. Estuvimos pastoreando allí un par de añitos y luego pues el Señor nos ha dado ahora el privilegio de servir en IPSTE. La verdad es que es un verdadero placer. Estamos muy agradecidos al Señor. Primero me gustaría hablaros un poco acerca de qué es IPSTE, para aquellos de que quizás no lo conocéis, y después me gustaría ir a este precioso pasaje de la Escritura. Bueno, IPSTE tiene un himno en su escudo que, aunque está en latín, lo que quiere decir es que la verdad de Cristo instruya, apasione y mueva. Cada palabra de esa es importante. Entendemos que somos una facultad, la siguiente por favor, una facultad cuya razón de ser es formar al creyente bíblica, práctica y espiritualmente sobre la base de la inspiración de la Escritura verbal y plenaria sin error. No es cualquier cosa en el tiempo en que vivimos, y me referiré a algo en el mensaje acerca de la confianza que tenemos en la palabra, nuestro descanso en ella nos formamos, de ella nos alimentamos. Somos una facultad de carácter presencial. Muchas veces recibimos correos preguntándonos si tenemos cursos online y de momento hemos de decir que no. Para eso ya tenéis acceso como iglesia perteneciente a la Federación de Iglesias Independientes, pues tenéis la Escuela Evangélica de Teología, una escuela estupenda con unos hermanos geniales que estoy seguro os pueden servir si lo que deseáis es poder estudiar online. Pero bueno, nosotros somos de carácter presencial, interdenominacional y también, gracias a Dios, desde el año 2011, reconocida por el gobierno como un grado equivalente en estudios a un grado universitario. Nuestros valores son, dentro de nuestras capacidades, que a veces son justas como cualquier ministerio, la excelencia en la enseñanza, en nuestros procedimientos y también en la gestión de nuestros recursos. Buscamos una espiritualidad que sea viva y bíblica y un pensamiento positivamente crítico. No queremos socavar ni tantear los fundamentos de lo que es la fe cristiana. Eso está establecido por la palabra del Señor. Pero luego hay diferentes aspectos de nuestra vida, de nuestra piedad, que debemos examinar y cotejar constantemente con la palabra. Buscamos un énfasis en evangelismo y misiones, luego diré algo más de esto, y una relación edificante entre la facultad y las iglesias, también diré algo de esto. Y damos gracias a Dios que el carácter internacional de la facultad pues da lugar a que haya una convivencia enriquecedora entre las diferentes culturas. Quizás aprovecho para decir, orad por nosotros en este tiempo. Estamos teniendo bastante trabajo, pero realmente estamos viendo la maravilla de la gracia de Dios a través del seminario chino. Podéis imaginar lo que significa que en nuestras instalaciones, después de lo que estamos oyendo en las noticias, tengamos un seminario chino, de Taiwán, Hong Kong, diferentes países, también diferentes lugares de Europa. Pero gracias a Dios esto no ha servido sino para ver el corazón de nuestros hermanos chinos, que han estado dispuestos a sacrificar
y aún a tener periodos de cuarentena para guardarse y para dar un testimonio fiel. La verdad es que quiero dar testimonio de esos queridos hermanos fieles al Señor, fieles a su palabra, que se levantan muy pronto para orar y que para nosotros son un verdadero ejemplo y una bendición. Ofrecemos un grado oficial para aquellos que han pasado la prueba de acceso a la universidad y aquellos que por diferentes circunstancias no han tenido esa oportunidad, pues igualmente pueden venir a IPSTE y cursar los estudios, los 4 cursos y al final obtener un diploma privado de teología. Siguiente. También ofrecemos una formación bíblica continua, cursos intensivos. Tenemos predicadores como José de Segovia, Timoteo Glasscock, José Herreros, Matías Kepler, otros hermanos que gracias al Señor contribuyen con el ministerio. Vienen a veces una semana, 10 días a enseñar y entonces estamos abriendo a que personas que tengan posibilidad puedan venir a estudiar con nosotros. Una cuestión es amigos de IPSTE. Tengo un portafolio ahí fuera para aquellos que o de modo individual o como iglesia o como alguna entidad querráis establecer una relación un poco más cercana. ¿Qué es lo que deseamos? Por una parte deseamos, como he dicho antes, colaborar con la iglesia local. Deseamos, este semestre pasado estuvimos en Fraga junto a un hermano que está tratando de plantar una iglesia allí y está comenzando de cero. Y unos cuantos estudiantes fuimos un par de coches, un coche, en ese caso una furgoneta, y fuimos y ayudamos durante un día en las actividades que tenía, el comienzo de un local que estaba alquilando. Estuvimos también en Vilanova y la Geltrú, como no, la iglesia de la cual todavía nosotros somos miembros, y estuvimos cantando en las calles con algún profesor, con algún staff y algunos estudiantes y también miembros de la iglesia de Vilanova. En este semestre queremos igualmente, ya hay unos hermanos que han venido al barrio del Raval a colaborar con un misionero que está allí dando testimonio a personas inmigrantes. Entonces, si hay algo que podamos serviros, por favor, decírnoslo, que con mucho gusto un profesor de nuestra plantilla o estudiantes podemos venir para alguna campaña, conferencia o lo que podamos serviros. Y luego también, si queréis colaborar con nosotros, la verdad es que sería de mucha bendición. Como una entidad interdenominacional, nosotros no recibimos un apoyo constante de ninguna denominación, dependemos de donativos, por lo cual si alguno de vosotros queréis colaborar con IPSTE de una forma regular, será de muchísima bendición. Podéis seguirnos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Dios mediante estaremos un poco más activos. Estamos en Castelldefels, como seguramente muchos de vosotros conocéis. Muy bien, pues esto es en cuanto a IPSTE. Tenemos ahí fuera una mesa con un portafolio, si queréis apuntar vuestro nombre para saber más acerca de ser amigos de IPSTE. Y luego también hay unos marcadores que os pido, por favor, que os llevéis uno y lo pongáis en vuestra Biblia y cada vez que veáis ese marcador oréis por nosotros. Dependemos del Señor para funcionar y desarrollar nuestra actividad. Pero bueno, vamos a la palabra, ¿no? Que es lo que tenemos en esta mañana para comer. Vamos a tener una oración y después iremos a la Escritura. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu obra en esta tierra. Gracias, Señor, porque no solamente confiamos que hemos de ver la benevolencia de nuestro Dios en la tierra de los vivientes, sino que mirando a la historia de tu pueblo ya podemos ver cómo tantas veces tu mano ha sido generosa, misericordiosa y llena de gracia. Pedimos que en esta mañana podamos gozar de tu palabra, podamos aprender de tus caminos, podamos aprender, Señor, de tu forma de obrar entre nosotros, podamos buscar tu rostro de forma individual y también como iglesia para seguir disfrutando de esa benevolencia tuya, esa gracia en medio de la tierra de los vivientes.
En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quizás me gustaría comenzar el mensaje preguntándoos, ¿cómo pensáis en la obra de Dios? Una vez recuerdo a un hermano que vino a la iglesia de Logroño y dijo, hablando de los partidos políticos y tal, dice, hoy en día nosotros votamos a partidos políticos ya no por convicciones, sino por a ver quién es el que me va a dar mejores prestaciones cuando tenga paro o quién me va a dar mejores subvenciones cuando necesite hacer esto o aquello. Parece que todo depende del beneficio que yo recibo. Esto es en cuanto a política, elecciones, no sé, no quiero meterme en ese berenjenal en esta mañana. Pero si preguntamos, ¿cómo es la obra de Dios? ¿Cómo pensamos que Dios obra? Podemos caer en la misma tentación de pensar que Dios puede obrar, ya sea de una forma manifiesta o ya sea de una forma más secreta. Pero si Dios obra de acuerdo a lo que yo entiendo que son mis necesidades o mis propósitos, estaré contento. Somos seres humanos y a veces irremediablemente, si o bien nos vemos en dificultad o bien tenemos deseos que no se cumplen, podemos vernos que nuestra fe se erosiona. Y la pregunta sigue, ¿cómo es la obra de Dios? Si hablamos de Ibsen, damos gracias a Dios. En 1974, hace ya 45 años, unos queridos hermanos de Estados Unidos procedieron a la compra del Hotel Santillana y allí fundaron esta institución para formar a obreros. De verdad, gracias a Dios. Ahora, realmente cuando consideras las necesidades, si te das una vuelta, me acuerdo la primera vez que como rector nuevo me dieron una vuelta por todos los edificios y dije, madre mía, casi me deprimo, porque realmente los edificios tienen necesidades. Yendo por las habitaciones, igual, una de mis cargas cuando llegué, que seguro han sido los que han estado antes que yo, Pedro San Jaime ha hecho una labor tremenda, preciosa. Una de las cosas que el Señor usó a ese siervo de Dios, a Pedro San Jaime, fue a tramitar con ANECA lo que es el reconocimiento oficial de los estudios. Esa obra de Dios podríamos decir, mira, Dios obra a través de grandes cosas. Recuerdo a alguien que vino al campus y una vez viendo los edificios dice, bueno, no importa que tengan carencias, solamente pensar que exista una entidad docente con estos edificios ya es un sueño. Una vez alguien decía, dice, no, es que pensar que unos estudios son equivalentes a los estudios de una universidad, eso era un sueño solamente hace unas décadas y el Señor nos lo ha dado. Ahora, ¿cómo es la obra de Dios? ¿Obra Dios siempre a través de esas formas grandes, patentes, palpables para todo? La verdad es que no. La verdad es que a veces Dios obra sus maravillas de otra manera. ¿No nos dice la Escritura que Pablo, algunos decían que su presencia corporal era débil y su palabra despreciable? Pablo mismo significa pequeño. Y Pablo reconoce, el apóstol, que a veces que su hablar era un poco tosco, pero sin embargo, que es siervo de Dios. Esa sabiduría de Dios, que es tropezadero para los judíos, que es locura para los gentiles, los griegos, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios. Y aunque no sea ostentoso, pero lo que ocurre en el corazón de una persona que se rinde a Cristo es un milagro portentoso. Al considerar este pasaje, lo que vemos es que Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, que sí, Jesús fue encarnado, no solamente Dios obró en cuestiones grandes, sorprendentes en lo que es la historia de las civilizaciones,
No solamente a través del imperio griego, Dios proveyó de un idioma tan específico, tan concreto para transmitirnos su palabra. No solamente a través del imperio romano dio una estabilidad y lo que se llama hasta el día de hoy una pax romana, unos derechos de los ciudadanos a través de los cuales Pablo podía viajar por todo el mundo. No solamente Dios obró en cosas grandes, lo que hemos leído en esta mañana sucede en un rincón del mundo. Cuando el ángel Gabriel, después de hablar con Zacarías y Elizabeth, dice que va a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Vamos a tratar en este pasaje tres cosas. En primer lugar, me gustaría subrayar la enseñanza de este pasaje en lo que se refiere a nuestra fe. En segundo lugar, me gustaría tratar cómo Dios obra. Y en tercer lugar, me gustaría tratar las personas a través de las cuales Dios obra. En primer lugar, acerca de lo que es nuestra fe cristiana. Este pasaje nos muestra dos cosas que son pilares de nuestra fe. Puedes cambiar la diapositiva. En primer lugar, el nacimiento virginal de Jesucristo. A lo mejor piensas, como quizás en nuestro país, pues no hemos tenido tanto corrientes extrañas, aunque las hay. Pero debes saber que a partir de 1830 hubieron corrientes de pensamiento que querían negar todo lo que fuese sobrenatural de la Escritura. A finales del siglo XIX se empezó a buscar al Jesús histórico, como que los evangelios eran fruto de la conciencia piadosa de la Iglesia del siglo III. Y había que buscar a ver quién era Jesús. Esas corrientes de teología liberal que negaban cualquier aspecto sobrenatural de la vida de Cristo, negaban el nacimiento virginal. Incluso solamente porque en un manuscrito latino, ni siquiera un manuscrito en griego, sino en latín, no aparece el versículo 34 donde María pregunta: ¿y cómo es esto, siendo que yo no conozco varón? Solamente por eso ya había teólogos alemanes como Streeter, como Harnack y Luce, que negaban el nacimiento virginal de Cristo. Cuando desde el principio dice que el ángel Gabriel, y lo dice 2 veces, se apareció a una virgen. Entonces, hay 2 cuestiones importantes para nuestra fe cristiana. Primero, es el nacimiento virginal de Jesucristo. A pesar de que Isaías 7:14 usa el término hebreo alamoth, que habla de una doncella, no necesariamente una virgen, pero cuando llegamos aquí a Lucas y es el cumplimiento en el Mesías de esa profecía de Isaías, lo que encontramos es Párthenos. Tenemos un monumento en Grecia que nos habla en mayúsculas del significado de esa palabra. Cuando el ángel aparece a María, María estaba desposada, había tenido una ceremonia pública, un pacto con el carpintero, con José, pero se consideraba si rompía ese pacto una inmoralidad. Pero no habían tenido una vida conjunta. María era virgen. Y el Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Esa es la forma que Dios escoge. No hay bíblicamente otra posibilidad. La única posibilidad para negar esto es negar la Escritura, buscar un supuesto Jesús histórico diferente, un Jesús pecador como todos los demás. Eso es otro evangelio. Y el apóstol Pablo dice que no hay otro evangelio. Teológicamente lo que vemos es que el nacimiento virginal de Cristo muestra el origen celestial de Cristo, que como Juan dice en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo.
responde a la naturaleza sin pecado que tenía Jesús. Como dijo en este mismo pasaje, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Jesús fue un sacrificio perfecto, sin mancha. Muestra esa naturaleza y persona única de Jesucristo. Igualmente, este pasaje menciona la centralidad de la persona de Jesucristo. Si la Iglesia de Roma en el siglo IV, favorecida por el poder temporal, se vio con libertad de asemejar la adoración cristiana al politeísmo romano de héroes, titanes y divinidades, proveyendo un Olimpo de santos y exaltando a María, hemos de ver que en realidad eso fue una paganización del cristianismo, llenando para favorecer a un emperador y a una iglesia favorecida por ese poder temporal, pero creando otra vez otro evangelio. Entonces, este pasaje es importante para nosotros. Ahora, me gustaría ir al pasaje para ver qué podemos aprender también para nuestra vida personal. Y entiendo que lo que vemos es cómo Dios obra. En primer lugar, se nos menciona Nazaret. Nazaret era una ciudad, o un pueblito, mejor dicho. La siguiente, por favor. Un pueblito rodeado de 4 colinas, abierto por el sur. Desde Nazaret se podía ver montes tan importantes como el monte Tabor, el monte Hermón o los Saltos del Carmelo. No el Carmelo de Barcelona, por supuesto. Pero, sin embargo, en el Antiguo Testamento no aparece en todos los escritos, no aparece. No hay ninguna profecía, ningún evento que se relacione con Nazaret. De hecho, es que Josefo, cuando escribe de Galilea, menciona 204 ciudades, pero no menciona Nazaret. Se dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Quién se acuerda de Nazaret? Pues Dios se acuerda de Nazaret. Allí fue a una virgen desposada con un varón. El ángel no va a una princesa, no va a buscarla el entorno más pomposo de este mundo, sino muy sencillo. Sí, es cierto, ambos eran descendientes de David, tanto José como María, pero simplemente era una doncella comprometida con el carpintero de Nazaret, nada más. Hay un factor que debemos resaltar en este pasaje, aunque realmente no se subraya en énfasis cuando lo leemos. Y es que era necesario que fuese una virgen. Pero, ¿qué reputación traía eso? En Juan capítulo 8, versículo 40, los fariseos le dicen a Jesús: nosotros no hemos nacido de fornicación, somos hijos de Abraham. A veces cuando pensamos, Señor, ¿cómo quieres obrar en mi vida? ¿Puede ser de otra manera? Señor, ¿puedes buscar otra forma? Las intenciones justas y honestas de José, que leemos en el Evangelio de Mateo, nos confirman que así sucedió, que María era virgen, se habían comprometido, pero no vivían juntos, y él quiso dejarla secretamente. Así que la obra de Dios es una obra humilde, sencilla, y ahí está la mano del Señor. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá. Una expresión que nos recuerda la presencia de Dios en el arca. O nos recuerda Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando estaba el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Lo importante no es el entorno que el mundo nos pueda proveer.
Lo importante no es que nosotros seamos conscientes, podamos discernir y entender lo que Dios hace. Lo importante es si el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones en plenitud, generando esa vida y desarrollando esa obra que Dios quiere. Fijaos que cuando el ángel habla con María, le da a María solamente la información justa y suficiente para que ella pudiese creer y obedecer. ¿Explica el Señor cómo iba a hacer con esos 42 cromosomas o 46 cromosomas? No. No se nos narra si cuando el Espíritu vino sobre María hubo alguna luz o alguna manifestación milagrosa. No, Dios no necesita demostrar nada. Vemos que el Señor habla con María y le dice lo que va a hacer, pero es lo suficiente para que ella lo acepte. Luego me gustaría hablar un poco más de María. Fijaos que el Señor le dio referencias a María. En primer lugar, lo que hemos visto es que Dios no obra dependiendo en grandezas, sino que Dios puede obrar en la privacidad de un hogar, de una persona. En segundo lugar, puede que no entendamos todo lo que está sucediendo, pero lo importante es si estamos dispuestos a creer y a obedecer la obra de Dios. Hemos visto que qué importante es que la presencia del Espíritu Santo esté en nuestras vidas, generando y produciendo esa vida de Dios. Ahora, además de todo eso, Dios es gentil y nos da a veces confirmación de su obra. Y así resulta que a los 6 meses de que Elizabeth estaba encinta, María va allí y ¿qué es lo que encuentra? Encuentra que el Señor confirma lo que está haciendo a través de una mujer profundamente piadosa como era Elizabeth. Vemos la expresión de Elizabeth, un canto, uno de esos 5 preciosos cantos que hay en el entorno del nacimiento de Jesús. Vemos cómo irrumpe Elizabeth en una expresión que nace desde su corazón en alabanza a Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué forma de confirmar la palabra de Dios, la obra de Dios que quería hacer a través de María! Esa es la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Es importante ver que la obra de Dios, si bien puede y se realiza muchas veces en el trato individual del creyente con su Padre, pero no es una obra aislada, sino que el Señor confirma con otros creyentes piadosos alrededor. Así sucedió con Elizabeth. Y Elizabeth, cuando irrumpe, dice: bienaventurada, feliz entre las mujeres, muy favorecida. Eso de entre las mujeres no es que fuera diferente al resto, es simplemente un hebraísmo, una expresión hebrea. Estamos en un entorno hebreo que hace que esa bendición sea superlativa. Es como le dice a María: eres extremadamente feliz, dichosa por la bendición que Dios te ha dado. Elizabeth le llama la madre de mi Señor. Tenía algún discernimiento de lo que estaba sucediendo. Qué curioso, qué precioso es cuando hermanos pueden confirmar con nosotros lo que entendemos es la voluntad de Dios. ¿No dice el apóstol Pablo en Éfeso que ora y dobla sus rodillas y que podamos entender? ¿Y qué dice? Con todos los santos. Ese conocimiento del amor de Cristo. Si bien nuestro caminar con el Señor es personal, individual, pero no caminamos solos, somos parte de una familia. Y no solo una familia, sino un cuerpo cuyos miembros están atados unos a otros
por sus coyunturas y tuétanos, de tal forma que cuando uno se duele, todo el cuerpo se duele. Y la obra de Dios, la voluntad de Dios a la que nos llama y la obra de Dios que hace entre nosotros no es aislada, sino debe contar con el resto del cuerpo. Así que me gustaría ir directamente al corazón de María. María tiene tres respuestas. En primer lugar, María se turba y piensa, ¿a qué viene esta salutación? ¿No? Como dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ella lo vio y se turba por sus palabras, no por la visión, no porque un varón se presentase delante de ella, sino por las cosas que decía. Empezamos a ver el corazón de esta mujer. Quizás es importante mencionar que la Vulgata aquí dice, cuando dice muy favorecida, ha traducido llena de gracia. Y de ahí que la Iglesia Católica, por su interés, ha atribuido a esta expresión el significado de que como si María fuese llena de gracia y pudiese dispensar a otros. Ese no es el sentido, no es el significado de esta expresión y no es ninguna enseñanza que esté respaldada por ningún otro pasaje de la Escritura, sino todo lo contrario, como hemos visto antes. La centralidad es del Señor Jesucristo. Esos 5 cánticos de Elizabeth, de María, de Simeón, de Zacarías, de Ana, lo que hacen es exaltar al Señor Jesucristo por encima de cualquier otro ser. Pero María es una sierva de Dios. La segunda reacción que tiene no es de incredulidad como Zacarías, unos versículos antes, sino simplemente en griego lo que expresa es una inquietud natural de ¿cómo será esto? ¿Cómo será? Si me permitís, como a veces algún estudiante que viene para IBSTE y dice, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a vivir y cómo voy a hacer esto? No lo sabemos. Me acuerdo que cuando yo fui a Estados Unidos a estudiar, creo que fue a los 15 días como mucho, el hijo del presidente me lleva a su despacho y me dice, Manuel, estamos contentos de que estés aquí, ¿cómo vas a pagar esto? Pero bueno, yo creo que era mucho peor la pregunta que María tenía. Era mucho más difícil. ¿Cómo va a ser esto? Siendo que yo no conozco varón. Me parece notable, de verdad, de este pasaje, que María no se resiste a ello. Cuando está considerando la posibilidad de que su reputación sea cuestionada. Pero ella simplemente pregunta, bueno, ¿esto cómo va a ser? Y entonces el ángel le explica, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, etcétera, etcétera. Es Gabriel el que le dice, he aquí tu parienta, y le expresa otro ejemplo de cómo Dios obra. El Señor conoce que somos polvo y nos enseña. Si estamos en su presencia, si le buscamos en su palabra, Él nos da alguna ilustración. Por supuesto, no tenía nada que ver, no era comparable, porque Zacarías y Elizabeth tuvieron un hijo, pues de una manera normal, como cualquier otro matrimonio. Pero al menos era un indicio de que Dios obraba y de que iba a obrar. Y termina con esa frase a la que todos habéis dicho amén cuando estábamos leyendo, porque nada hay imposible para Dios. Confiemos, nada hay imposible para Dios. Pero entonces es donde vemos la humildad, la sumisión de María. Hágase en mí conforme a tu palabra.
Me encanta. Me encanta que podamos hablar de la voluntad de Dios en términos de sumisión a su palabra. ¿No os parece que a veces aún nosotros, dentro de nuestros círculos de fe, podemos caer en pensar en la voluntad de Dios como proyectar nuestros anhelos, como buscar que Dios nos use de una manera poderosa? Señor, bendíceme. Y en un sentido, bueno, también dice, segunda de Tesalonicenses, Pablo ora para que Dios bendiga con su presencia toda buena obra de fe, todo buen propósito, y así lo hacemos, deseamos servir al Señor. Pero qué importante no buscar el cumplimiento de nuestros propios deseos, no buscar el empoderamiento de nuestras propias visiones, que a veces pueden buscar grandezas que no nos pertenecen. María dijo, hágase conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor, sin pretensiones, sin excusas, sin reticencias, hágase conforme a tu palabra. Elizabeth dijo de ella, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y como fruto de esto, primero, como hemos visto, es Elizabeth la que irrumpe en ese cántico, pero luego es la misma María. Y lo que vemos en ese pasaje es la expresión de un corazón que alaba a Dios. Me gustaría ir a la conclusión. En primer lugar, Dios obró a través de situaciones humildes, para nada ostentosas, pero Dios obró en medio de una fe fiel, de una persona que cedió su vida y se sometió en obediencia a la voluntad de Dios. El hecho de que Dios no obre abriendo el mar rojo cada vez, o el hecho de que Dios no obre a través de cosas grandes, no quiere decir que Dios obra a través de cualquier cosa, de eso nada. Son corazones fieles, dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aquellos instrumentos que Dios utiliza para hacer su voluntad. Dejadme decir algo, ¿sabéis? Doy tantas gracias a Dios. A veces cuando hemos vuelto a Cataluña he pensado, digo, uy, qué pena, ¿no? Que no conocemos a nadie, no nos conoce nadie, habiendo salido de aquí. Pero es igual, no conocemos iglesias, no conocía Gayolá, una iglesia preciosa, no solo el edificio, sino un buen grupo de hermanos, una alabanza estupenda. Pero he aprendido a dar gracias a Dios también por aquellos días, meses, donde a lo mejor comenzábamos una obra de cero y nosotros mismos teníamos que acondicionar el local y comenzábamos solamente nuestra familia y a lo mejor venían las 2, 3 primeras personas. El Señor también estaba allí. Estaba en todos lugares, estaba en todos lugares. Lo importante es si nuestro corazón puede decir al Señor, Señor, he aquí tu siervo, hágase en mí conforme a tu palabra. El entorno claro de la fe es ese vehículo que abre la puerta y mantiene una relación con Dios. Dios no reveló los detalles, no explicó todas las dudas, pero dio suficiente información para la confianza y la obediencia. El fruto o la conclusión de esos días, aunque todavía no se había cumplido, ¿cuál fue? Alabanza. Tanto Elizabeth como María, aunque no se había cumplido, pero irrumpen en alabanza a Dios. Que el Señor nos encuentre así. Que aunque no hayan sucedido las cosas que Él pone en nuestro corazón, si Él nos las consensúa con su pueblo, si se trata de fe en su palabra, que podamos cantar
y anunciarlas de lejos. Que el Señor nos ayude.